Sí, perfecto. Parte Natalia. Sí. Muy buenos días. Queremos darle la más cordial bienvenida a todas y todos quienes se conectaron a nuestro tercer webinar de este ciclo de encuentros virtuales denominado Economía Circular, Futuro Industrial y Productivo para la región de Antofagasta, coorganizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta, el Mercurio de Antofagasta y Fundación Empresarial Eurochile. Agradecemos especialmente a nuestros expositores, panelistas, autoridades y a los representantes de instituciones públicas y privadas que hoy se unen en este evento. Al señor Lucas Martinitz, director de la Asociación de Industriales de Antofagasta, Ceremis y jefe de división de la Delegación y Gobernación Regional, directivos y gremios asociados a la Corporación Clúster Minero Región de Antofagasta, directores, past president y gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta. Prensa presente en este evento, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Asimismo, queremos saludar y agradecer a los auspiciadores que hacen posible este ciclo de webinars denominado Industria, Descentralización y Cambio Climático. Colbún, Escondida BHP, Antofagasta Minerals y SQM. Para dar inicio al encuentro, queremos contarles que esta actividad contará con una fase de exposiciones y posteriormente con un panel de conversación finalizando aproximadamente a las 12:30 horas. Hoy, Chile está dando importantes pasos para fomentar la economía circular, contando en la actualidad con una hoja de ruta en esta materia, desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con el Ministerio de Economía, la Corporación de Fomento de la Producción y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. La visión estratégica de este roadmap es que al año 2040 la economía circular regenerativa impulsa a Chile hacia un desarrollo sostenible, justo y participativo, contemplando 32 iniciativas en 4 líneas de acción: innovación circular, cultura circular, territorios circulares y regulación circular. La economía circular es un modelo económico regenerativo y restaurativo, que busca transitar desde el actual modelo lineal basado en el hacer, usar y desechar hacia un modelo circular que permita el aprovechamiento y uso eficiente de nuestros escasos y valiosos recursos. La economía circular promueve que los materiales que ya han sido procesados puedan ser recuperados y reutilizados, manteniendo su valor durante el mayor tiempo posible, eliminando el concepto de desecho y favoreciendo la regeneración de los ecosistemas y la protección de los recursos naturales de la sobreexplotación. Sin embargo, no podemos hablar de economía circular sin mencionar la cuarta revolución industrial, la que son dos caras de una misma moneda. La industria 4.0 provee las tecnologías que permiten el desarrollo de los nuevos modelos de negocios circulares, y la economía circular incentiva, promueve y da sentido al desarrollo de estas tecnologías, dando paso a lo que conocemos como economía circular 4.0. En este sentido, el desarrollo de la industria minera y energética en nuestra región de Antofagasta no solo supone un liderazgo en materia de recursos económicos o tecnológicos para la región, sino que además nos impone un enorme desafío que tiene que ver con la sustentabilidad de estas industrias y el territorio, mediante el uso y reuso eficiente de los recursos. Para dar inicio a esta actividad, invitamos a dirigirse a los presentes al señor Lucas Martinitz, director de la Asociación de Industriales de Antofagasta, quien se referirá a los desafíos que contempla esta temática en la región. Adelante, don Lucas. Muchas gracias, Natalia. Estimadas autoridades, expositores, panelistas y audiencia presente, tengan todos ustedes muy buenos días. Y antes que nada, y junto con dirigirme a ustedes, un saludo muy especial, muy afectuoso de nuestro presidente Marko Razmilic, quien lamentablemente tuvo un asunto familiar que le impidió estar en esta oportunidad como era lo programado. Las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son producto de nuestra economía lineal. Extraer, producir, desperdiciar, por tanto, nos lleva a que sea urgente un cambio radical. Para que el mundo retome el camino de lograr
cero emisiones al 2050, meta establecida en el Acuerdo de París. Creemos que el sector minero es un actor relevante para lograr este objetivo, dada su contribución significativa en los territorios y que, junto a la industria energética, se transforman en figuras claves para avanzar hacia una transición circular mediante la innovación en sus procesos y traccionando a sus proveedores, pues se debe trabajar en conjunto con ellos para lograr la circularidad en todo el ecosistema. El impulso a la minería verde, la electromovilidad, la desalación de agua de mar y las energías renovables, entre otras iniciativas de desarrollo sustentable, van justamente en la dirección correcta hacia el fomento de la economía circular en el mundo, y en particular para nuestra región de Antofagasta. La incorporación de la economía circular presenta oportunidades y grandes desafíos para la industria chilena hoy. Si bien hay procesos y las principales compañías del sector minero han incluido metas de circularidad en sus compromisos a mediano plazo, su desarrollo aún está en una fase inicial y las empresas obviamente deberán cumplir un rol activo y trabajar en colaboración con diversos sectores para acelerar su impacto. El desafío entonces es avanzar hacia la transición de incorporar la economía circular en toda la cadena de valor de la industria, abriendo oportunidades para el desarrollo del ecosistema de emprendimiento, innovación y el relacionamiento con el territorio, con un foco en el valor social y compartido de este modelo de negocios. Por ello, hacemos un llamado transversal tanto al sector público como al privado, para acelerar el compromiso de transitar hacia una economía circular, desde la implementación de políticas públicas, donde ya hay avances en la Política Nacional Minera 2050, como también en el cambio de paradigmas del sector empresarial, para así lograr en conjunto el anhelado desarrollo sustentable que esperamos para nuestra región y el país. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos entonces la intervención de don Lucas Martinitz. Muchas gracias. En la actualidad, aún son pocos los actores que están haciendo cambios reales a su modelo y procesos para incorporar la economía circular, debido principalmente a la falta de conocimiento respecto de qué es y cómo poder participar de esta transformación a través de sus negocios. Para ello, Fundación Empresarial Eurochile y su área de transferencia tecnológica y economía circular se ha propuesto difundir y apoyar la transición hacia este modelo económico alternativo, aprovechando sus estrechos vínculos con la Unión Europea. A continuación, dejamos con ustedes al señor José Aravena, director ejecutivo de Eurochile, para que pueda brindarnos unas palabras. Adelante, don José. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quiero partir por subrayar los agradecimientos a la Asociación de Industriales de Antofagasta por la invitación a colaborar con este tan importante seminario. Ya llevamos una experiencia de trabajo con la asociación, hemos colaborado en varias otras actividades y estamos muy contentos de seguir en esa misma senda. Respecto al tema que nos convoca hoy día, quisiera ponerlo en un contexto un poco más amplio. Hace pocas semanas terminó la COP26, donde los diferentes países e instituciones internacionales concurrieron para reafirmar o presentar sus compromisos con miras a obtener la ansiada obtener el ansiado carbono neutralidad para el año 2050. Muchos países o instituciones presentaron sus planes. Hay dos que yo quisiera resaltar. La Unión Europea, que reafirmó un plan que viene ya implementando hace un par de años, que es el Pacto Verde, y Chile, que presentó también su estrategia de medio ambiente y de lucha contra el cambio climático. Estos dos planes, por supuesto, tienen una serie de componentes, pero uno de ellos es la economía circular. Y yo quiero ponerlo en ese contexto. La economía circular tiene una serie de elementos positivos y necesarios para las empresas. Incentiva la innovación,
incentiva el buen uso de los recursos, genera mayor productividad, pero también tiene una parte que le agrega épica a este tema. La economía circular es uno de los componentes importantes que todos los planes que se han presentado para luchar contra el cambio climático incorporan. La economía circular es un elemento relevante en la lucha contra el cambio climático. No es el único, evidentemente. Se han mencionado aquí ya los otros componentes, el cambio de la matriz energética, el mejor uso de los recursos, pero la economía circular es un elemento fundamental. Y la Unión Europea viene trabajando en esta materia hace más de 10 años, con un plan de circularidad bastante relevante, del cual nosotros podríamos sacar mucho provecho. Y Chile, como también se mencionó, hace muy poco lanzó su estrategia para la circularidad de Chile al 2040. Conocemos bastante bien esa hoja de ruta porque nosotros fuimos parte de su construcción, trabajamos con el Ministerio de Medio Ambiente en la construcción de esa hoja de ruta y creemos que lo que ahora corresponde es ver cómo la podemos poner en marcha y cómo los distintos actores colaboran para que efectivamente Chile pueda ser más circular al 2040 y por esa vía cooperar también a que Chile sea carbono neutral para el año 2050. Lo que nosotros proponemos desde nuestra perspectiva es colaborar con la Unión Europea, que lleva en este campo, nos lleva bastante ventaja. Hay una gran expertise en Europa en estas materias, hay innovación, centros tecnológicos, universidades, fundaciones, políticas públicas al respecto. Y creo que nosotros podemos aprender de ellos en estas materias y al mismo tiempo compartir con ellos aquellas cosas en las que Chile también lleva ventajas. Ahí estamos en Antofagasta, el tema de las energías renovables, el hidrógeno verde, son elementos que evidentemente Chile también puede compartir con los europeos. Y por lo tanto aquí hay un espacio en donde la colaboración mutua para enfrentar el cambio climático a través de la economía circular creo que abre enormes posibilidades de colaboración y de trabajo con la Unión Europea. Y la Fundación Eurochile, su rol es precisamente ese, acercar estos dos mundos, servir como puente para desarrollar esta cooperación, aprender de manera conjunta, sacar experiencias conjuntas, y es un poco lo que vamos a hacer en este seminario, porque vamos a conocer dos experiencias europeas, una de redes y otra de empresas, junto con las experiencias chilenas que también están comprometidas para este seminario. Solo entonces, para terminar, creo que este es un gran tema. La economía circular tiene beneficios propios importantes para las empresas, pero yo le quiero agregar este elemento épico que mencionaba al comienzo. También la economía circular forma parte del gran movimiento de la lucha contra el cambio climático, en donde creo que todos debemos tener un espacio para llevarla adelante. Así que muchas gracias a la Asociación de Industriales de Antofagasta por la invitación y ojalá que de este seminario podamos sacar no solo experiencias, sino que abrir caminos de colaboración entre la región de Antofagasta y Europa en esta materia tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, don José, por su intervención. Para dar inicio a la fase de exposiciones, presentamos a continuación al señor André Enríquez, director ejecutivo del Centro Tecnológico de Economía Circular, quien se referirá al enfoque industrial y productivo basado en la economía circular. Le recordamos que a partir de ahora tiene 10 minutos para desarrollar su exposición. Adelante, Andrés. Hola, muchas gracias Natalia, muchas gracias a todos y a todos por la invitación. Lo voy a proyectar inmediatamente. Ustedes me dicen si están viendo. Yo me imagino que sí. Sí. Perfecto. Bueno, agradecer la invitación porque primero como director del Centro Tecnológico de Economía Circular no solamente es un honor, sino también una responsabilidad abordar el tema de la economía circular, y tomé el mismo título del seminario, que es el futuro industrial y productivo de la región de Antofagasta y por defecto también del país. De lo que estamos hablando también cuando enfrentamos la economía circular es cómo ella se imbrica, se junta con los desafíos de reindustrialización de nuestro país. Entonces lo primero es que me pregunté, bueno, estamos enfocados en los elementos que están modelando nuestro futuro, porque cuando hablamos del futuro de la industria, estamos hablando de escenarios futuros, de escenarios que vamos a tener que enfrentar
y que tienen distintos vectores, algunos que ya se han mencionado en las palabras iniciales de hoy. Por ejemplo, no es ninguna sorpresa que el COVID nos modificó muchos de los patrones laborales, productivos que teníamos. Hoy día, como nunca, las empresas que están acá tienen que preocuparse de que un trabajador no se enferme porque modifica la producción. Tuvimos quiebres de stock porque los proveedores, las cadenas logísticas se quebraron y nos llevó a preguntarnos, ¿no será bueno que también a nivel local, a nivel de la producción local, retomemos ciertas cosas? Y que obviamente se junta con este gran problema que es el cambio climático. Entonces, estos son como dos elementos que están aquí presentes constantemente y que no podemos negar, ni el COVID ni el cambio climático, y son vectores respecto de este futuro que tenemos que pensar respecto de la industria. Pero no son los únicos, y aquí hay temas relevantes. Primero, efectivamente, la industria 4.0 es una realidad, no es que vaya a suceder en algún momento. La industria 4.0 sucede. La pregunta es cómo la industria nacional se suma y desarrolla una industria 4.0. Esa es la pregunta y la respuesta que tenemos que lograr. Y en ese sentido, una industria 4.0 no es solamente el desafío de una empresa en particular, es el desafío de un tejido industrial, es el desafío de una región como Antofagasta de sumarse a un proceso que está sucediendo en materias de automatización, en materias de blockchain y todos los temas de Internet de las cosas, como también en genética, soluciones basadas en la naturaleza, un conjunto de elementos que están modificando nuestros escenarios futuros. Segundo, esto que puse aquí, energías renovables, y se ve una vela. Esto no me volví loco por si acaso, ¿qué le pasó a este hombre que nos pone una vela? No, es que ese candelabro está hecho con el primer batch de acero verde, que fue logrado por la Swedish Steel AB en el mes de agosto y que ya exportó su primer batch a China, que es hecho con 100% de energías renovables. O sea, tal cual como se planteaba acá, la región de Antofagasta y la macrozona norte tienen una posición privilegiada para la generación de energía, la innovación tecnológica detrás de esa energía y por lo tanto, cuando hablamos de industria, es abastecer a nuestras industrias de energías renovables y lograr que no solamente ese candelabro que ustedes ven ahí, que está hecho por el primer batch de acero verde, sino que en los próximos años tengamos cobre también de la misma dimensión. El tercero tiene que ver con los proveedores. Sin duda la discusión a nivel internacional, producto de la pandemia, ha reflotado el cómo tenemos que apuntar a desarrollar o a reindustrializar nuestros países, pero también tiene que ver con un tema estratégico, y creo que muy bien se planteó hace un momento. Cuando hablamos de nuestra industria minera, hablamos también de su cadena de proveedores, y por lo tanto, cómo desarrollamos a toda esa cadena para que logremos los ansiados elementos de desarrollo sostenible. Y el último, que creo que no podemos obviar, y sería muy ciego de nuestra parte, entender que estamos viviendo en América Latina y en particular en Chile una alta tensión de convivencia social. ¿Eso tiene efecto sobre la industria? Por supuesto que lo tiene. Y desconocerlo en las estrategias empresariales no tiene ningún sentido. Al contrario, tenemos que hacernos parte y entender, y lo voy a retomar al final, que la industria es una parte constitutiva de lo que significa un modelo de desarrollo, y sin industria no existe modelo de desarrollo. Y por lo tanto, tenemos que reconocer estos elementos, estos vectores, y muchos más que están presentes en esos escenarios que vive la industria. Entonces, ¿cómo la economía circular entra entre tanto vector y entre tanta cosa? Bueno, porque es un pilar sobre el cual nosotros podemos construir nuevos modelos de negocio, nuevos modelos industriales y productivos que apunten hacia el desarrollo sostenible. Tal como dice Ellen MacArthur, y no voy a leer la definición porque probablemente se la saben todos, lo más importante aquí es que seamos capaces de desacoplar nuestro crecimiento económico, nuestro crecimiento de la producción, de la generación de desechos y del uso de las energías que no son de carácter renovable, en simple. Eso significa, sin embargo, un proceso transformativo profundo en nuestro país y en cualquier país que vaya a avanzar. ¿Por qué es profundo? Porque es tecnológico. ¿Por qué es profundo? Porque requiere nuevo capital humano. ¿Por qué es profundo? Porque requiere un trabajo de alianzas muy fuerte
público-privadas, academia y sociedad. ¿Por qué es profundo? Porque requerimos también formar capital humano avanzado de forma distinta y el capital humano de nuestras empresas. Es un cambio que requiere tiempo, es un cambio que cuando uno sale de la declaración requiere estrategia empresarial. Cuando uno sale de declaración requiere políticas públicas que generen los incentivos para que ayuden a esa transición a los distintos actores, empresas, academia, etcétera, a transitar. Entonces, eso se construye sobre 3 pilares que son los que nosotros sabemos y le podemos agregar un cuarto. Sin duda que economía circular significa eliminar residuos y contaminación desde el diseño. Gran desafío que tenemos que abordar, cómo repensamos nuestros procesos productivos. Segundo, mantener los productos y materiales en uso. También lo sabemos. La idea de la circularidad y el loop tiene que ver con esto. Tercero, que es regenerar los sistemas naturales, pero yo le agrego un cuarto, en coherencia con lo que hablaba de los vectores. También la economía circular para nuestros países puede ser aumentar la cohesión social. Y esto hace referencia a que la economía circular se implementa en un contexto. Podemos aprender de Europa, podemos aprender de China, podemos aprender muchas cosas, pero hay que entender que la economía circular se aplica en un contexto determinado, en un contexto donde tú tienes desafíos climáticos, en los que tú tienes desafíos productivos. América Latina se ha desacelerado en la última década, no es un problema solamente desde el punto de vista de la pandemia, pero también es un continente y nuestro país que mantiene desigualdad social y que también tiene, y aquí tomo elementos de Antofagasta, desafíos, ¿cierto?, de competitividad de las industrias, del desarrollo industrial y del desarrollo del territorio completo. Entonces tenemos que bajar esta economía circular a lo que significan nuestros desafíos y, como siempre decimos, no confundirla, esta economía circular, con una economía del reciclaje. El reciclaje es necesario, va a seguir existiendo, bienvenido sea, pero en el largo plazo tenemos que cerrar el loop y saber hacerlo de buena manera. Y por eso estamos todos convocados a hacer este proceso. Y esto es muy importante recalcarlo. Tenemos una gran empresa como la industria minera, y lo digo con mucha convicción. Chile es un país minero y hay que revalorizar ese rol. Ese rol se ha ido perdiendo desde la sociedad. No entender que esta industria, en el caso son más del 20 o 30% de nuestras exportaciones, que sostiene parte importante del empleo, que sostiene parte importante de la innovación, es entrar en una ceguera enorme. Pero a su vez, esta gran empresa trabaja con un tejido productivo de pymes que hay que impulsarla hacia la circularidad y con unas ciudades, con un territorio y una administración pública, un Estado que tiene que generar condiciones para que todos los actores puedan funcionar en torno a lo que llamamos una estrategia y visión común de futuro de lo que significa la circularidad. Y ahí los centros de conocimiento lo que hacen es generar innovación basada en ciencia que se pueda utilizar. Genera formación de capital humano que pueda ser más productivo, más comprometido con estos procesos y en marcos regulatorios que hay que rediseñar. La economía circular, además de requerir innovación tecnológica, de lo cual estamos de acuerdo, requiere marcos regulatorios distintos para poder implementarse y aprovechar todas sus oportunidades. Porque este es el desafío. Nosotros no solamente estamos hablando del impacto que tiene una gran corporación en materia de descarbonización, por ejemplo, en los desafíos que tenemos de carbono neutralidad, sino también quién le provee energía y quién es la cadena de suministro. Si no entendemos esta relación industrial en Antofagasta, en Atacama, donde queramos, es que no entendemos la real dimensión del desafío y la economía circular. ¿Y por qué deberíamos transitar? Y eso es una pregunta que siempre me toca responderle a gente, sobre todo de las pymes. Bueno, por convicción, porque tú puedes creer en este proceso y te la juegas por construir desarrollo sostenible, económico, social y medioambiental, pero también desde el ámbito de la competitividad. La economía circular es un modelo económico y por lo tanto está relacionado con la competitividad de la empresa. Y lo peor tendría que ser que solo actuáramos como respuesta a la presión y a la tensión que se nos genera, porque obviamente es menos probable que tú aproveches las ventanas de oportunidad. Entonces, la economía circular no es una cuestión de filantropía, la economía circular no es igual a responsabilidad social empresarial, la economía circular es respecto del futuro del negocio. Mejor eficiencia, mejor calidad, menores costos, mejor reputación o licencia social para operar. Y de hecho,
Uno lo puede ver de esta forma, no lo voy a leer, pero la idea es que a partir de que uno implementa modelos de circularidad, utiliza menos materias primas, menos energía, más energías renovables, introduce menores costos. Pero también una dimensión de la economía circular que no está tan trabajada, cuando tus equipos de trabajo entienden por qué estamos haciendo economía circular y tu territorio también lo entiende, hay una mayor reputación. Y eso significa más y mejores negocios. Entonces, podemos hacer negocios generando este triple valor económico, social, medioambiental, pero significa entender que la economía circular es un medio para un fin. No es un fin en sí mismo, y creo que siempre hay que tenerlo presente dentro de la estrategia del negocio. Y aquí está cómo nos instalamos como empresa dentro de un territorio, y ya lo sabemos perfectamente, no es solamente nuestra contribución económica, sino también nuestra contribución social y medioambiental. Aquí es que el modelo de economía circular nos permite, ¿cierto?, tomar ciertas acciones bien concretas para movernos hacia un triple valor. Y en una región minera, la oportunidad, y esto lo creo profundamente además como director del centro, es una tremenda oportunidad. Cuando nosotros logramos transitar, y aquí hay el ejemplo, veo a nuestros colegas de Coyahuasi, etcétera, acá, cuando uno entiende que la minería puede transformarse a la circularidad, no hay nada que no pueda ser circular. Y eso es la mejor noticia. Y creo que para la macrozona norte, para Antofagasta, para Tarapacá, para todas las regiones que tienen actividad minera, esto no solamente es un desafío, sino que van a ser probablemente la bandera más importante en materia de demostrarle al país, incluso internacionalmente, que la circularidad es posible. Una región que tiene un PIB muy importante en materia minera, pero además extendido es mucho más, que tiene 90% de sus exportaciones en esta área, que representa entre el 25 y el 30% de las exportaciones nacionales, y además que avance en energías renovables, obviamente que es un espacio privilegiado y es un espacio donde podemos hacer una industria circular como en ningún otro lugar del mundo. Y esto significa jugársela en una asociatividad y buscar los sectores económicos con los cuales vamos a trabajar. Minería, energías renovables, la agricultura en el desierto, la pesca, el comercio, y entender la cadena de valor completa y todos los materiales que podemos reciclar cada vez o reutilizar. Cada vez que nosotros no aplicamos economía circular a estos modelos o a estos elementos, perdemos riqueza, perdemos negocios y no generamos más empleo. Entonces el desafío está avanzar, y aquí el típico ejemplo de los neumáticos mineros, pero también lo que podemos hacer en materia, ¿cierto?, de bolas de molienda y otros que generan tejido productivo y nos abren la puerta a múltiples otros negocios. Esto es solo un ejemplo de cientos que uno puede encontrar en una región, porque en definitiva todos los sectores económicos de un territorio están conectados. La mirada de la economía circular es sistémica, y lo que hay que hacer es tener estrategias regionales, saber cómo circularizar un territorio completo con el trabajo conjunto, con la industria, el sector público, la academia, y no olvidar nunca la sociedad. Entonces termino diciendo que la industria en este caso posee un valor estratégico para el desarrollo del país. Eso parece ser una obviedad, pero hay que retomarlo. Esta obviedad parece ser que en la sociedad y en el conjunto de tensiones que estamos viviendo se ha ido diluyendo, no solamente desde el punto de vista de la minería. No existe modelo de desarrollo sin industria. Y por lo tanto, si queremos avanzar hacia algo que se llama desarrollo sostenible, tiene que estar presente, hay que fortalecerla, y significa un proceso de transformación de modelos de negocio y procesos productivos, que en este caso consideramos que la economía circular es su principal pilar. Eso les quería compartir, así que muchas gracias. No sé si me pasé el tiempo, siempre me paso, pero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Andrés, por su exposición. Anduvimos bien con el tiempo, justo. Sabemos que el concepto de economía circular es un tema muy reciente en nuestro país. Sin embargo, este trabajo ya se ha venido desarrollando desde hace más tiempo en otras latitudes del mundo. Para conocer la experiencia europea en esta temática, recibimos al señor Martín Silván, responsable de Medio Ambiente de ONCAR y coordinador del Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible y Energía de la Confederación de Empresarios de Cantabria, España. Por favor, recuerda que tiene 10 minutos para el desarrollo de su presentación. Adelante, Martín. Hola, muchas gracias.
Muchas gracias a los organizadores, a la Fundación Eurochile, a la Asociación de Industriales de Antofagasta y a COEC Pyme Cantabria. El Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible y Energía que dirijo, voy a ver si puedo compartir una presentación con ustedes. Es un clúster de origen industrial que tiene por objetivo hacer de lobby ante la administración, de lobby en el mejor sentido y con toda transparencia, para representar y trasladar a los distintos organismos públicos con competencia en esta materia en los planteamientos de las industrias grandes o pesadas y básicas de la región. No es, por tanto, un sitio para industrias que tienen pues pequeños temas ambientales o que se dedican al medio ambiente desde un punto de vista de la consultoría o de la gestión, sino para industrias pues que tienen impacto, grandes químicas, grandes siderúrgicas, industria minera, etcétera. Bueno, pues este foro empresarial, este clúster, siempre desde su creación se enfocó a dar actividades de formación, porque al principio era muy necesario, y después evolucionó hacia sistemas de gestión medioambiental, etcétera. Originalmente no se llamaba de desarrollo sostenible y energía, sino que era el desarrollo, era foro empresarial de medio ambiente a secas. Y esta evolución hacia el desarrollo sostenible es importante porque a la vez que ha ido evolucionando la sociedad, pues han ido evolucionando las necesidades también de las empresas. Ciñéndome al objeto de la presentación de hoy y intentando hacerlo en los 8 minutos que me quedan, voy a comentar qué hemos hecho desde COE, desde el Foro Empresarial de Desarrollo Sostenible en esta materia, pero sobre todo voy a seguir un guión que es muy sencillo y que hace referencia a los aspectos que considero más importantes. Bueno, lo primero es que hemos trabajado en un marco normativo. Nosotros, como miembro de la Unión Europea, por supuesto, recibimos esa legislación de carácter básico que se genera en la Unión Europea, que, como todos ustedes saben, es uno de los lugares del mundo donde hay mayores requisitos y exigencias medioambientales, seguramente por la influencia que en esto ha tenido el eje franco-alemán y especialmente luego también la parte alemana relacionada con los países nórdicos y con Austria, donde las exigencias de su población en temas ambientales pues son muy elevadas. Bueno, recibimos esa legislación y adaptamos la normativa. Para que haya una verdadera economía circular es necesario que el marco jurídico la admite. Y lo admite otorgando seguridad jurídica. Ahora mismo nos encontramos con que la propia ley a veces dificulta el aprovechamiento de las materias primas, de los recursos, de las materias secundarias, no primas, para ser más riguroso al hablar de economía circular, o, como decía el anterior ponente, cosas que van más allá de la mera circularidad y que están imbricadas con otros aspectos ambientales como la sostenibilidad, la eficiencia energética, etcétera. Por lo tanto, necesitamos un marco normativo que nos dé seguridad jurídica. Esto que voy a hacer es o no admisible legalmente. Utilizar tal sustancia en tal proceso, ¿lo puedo hacer o me voy a encontrar con un problema legal? Luego tenemos que remover una serie de obstáculos. El modelo nuestro se basa en el hipercontrol. Hay una desconfianza a priori hacia el sector industrial. La administración sospecha que nosotros, los empresarios, se la vamos a liar y por lo tanto se dedica a poner una serie de controles, a veces pueriles, a veces comprensibles y rigurosos, pero que muchas veces genera muchísimo ruido, muchísimo carga administrativa. Eso es otro problema que nos hemos encontrado para implementar una real economía circular. Y luego, dos resistencias, unas tradicionales, aquella gente que está apegada a sistemas tradicionales que han funcionado bien del modelo lineal y que la verdad es que han sido parte de la historia del éxito de algunas de nuestras empresas y de nuestras regiones, y luego, y esto lo pongo así entre exclamaciones y con una interrogación, digo, sorpresa, las asociaciones conservacionistas. Últimamente yo, cuando hablo de economía circular, y ahí estamos metiendo la valorización energética o el aprovechamiento y valorización de algunos tipos de residuos de naturaleza industrial, donde encontramos más resistencia es en las asociaciones conservacionistas. Curiosamente, se han quedado anclados en un discurso propio de los años 60-70, del buenismo, del hipismo, como si todos pudiésemos vivir de la luz del sol o como si todos pudiésemos vivir, pues no sé, de reducir y reducir nuestro consumo, de minimizar y minimizar los residuos, como si eso fuese una cuestión perfectamente estirable, como si no hubiese
toda la teoría de los decrecimientos en el rendimiento económico, etcétera, pero bueno, desde un planteamiento teórico, pues ellos se asientan en esos aspectos. Por ejemplo, el principal residuo industrial que se genera en nuestra región, con muchos cientos de miles de toneladas, pues es un residuo perfectamente apto para sustituir a otro residuo de extracción natural. En este caso yo estoy hablando del residuo industrial, las escorias siderúrgicas, sustituye la utilización de áridos naturales, de calizas y ofitas, etcétera, y nos encontramos con una oposición francamente incomprensible por parte de las asociaciones ecologistas. Incomprensible hoy en día, que era comprensible hace 20 años cuando no se sabía, cuando había trampas, cuando no había ese control, pero hoy en día no tiene ningún sentido. Las otras dos cuestiones que quiero destacar en los 4 minutos que me quedan son la necesidad de que exista un mercado. Ya lo ha dicho el presidente, el que es necesario que todo este modelo se incardine en un sistema que tenga sentido económico. Ha de ser una economía real, no una economía subvencionada. No se puede pretender que esta economía se base en una serie de desideratums o de principios morales que nos lleven a subvencionar. Podemos subvencionar la salud, podemos subvencionar la seguridad, la educación, pero el mercado, la economía tiene que funcionar por sí sola, lo cual es distinto de que pueda haber actuaciones puntuales para subvencionar y ayudar, sobre todo al inicio. Pero lo que está claro es que no puede ser una economía subvencionada. Y luego es necesaria que la impulsemos desde las patronales. Las patronales, ya sea creando bolsas de subproductos o catálogos de buenas prácticas. En Cantabria hemos hecho las dos cosas. Hemos diseñado estas bolsas de subproductos de tal manera que hemos puesto en contacto a los oferentes de una determinada materia con los demandantes de esa posible materia. Hemos puesto a veces en coordinación el oferente y el demandante con centros tecnológicos para que busquen procesos industriales que permitan valorizar aquello que antes no se sabía cómo o que salía demasiado caro y no era rentable. Y por otro lado también hemos establecido catálogos que sirven como ejemplo de cuando ante un determinado problema se ha adoptado una determinada solución, y eso lo denominamos un catálogo de buenas prácticas. Y por último, quiero insistir en el papel tractor que tiene que tener la administración pública y la contratación. En primer lugar, como consumidor. Si estamos diciendo que hay que potenciar, valorar, incentivar los procesos basados en la economía circular, las diferentes administraciones, que en España es uno de los principales clientes, tienen que ser también usuarios. Por lo tanto, deben de utilizar ellos mismos materiales, productos, servicios que se hayan obtenido de este modelo de circularidad y no quedarse apegados a aquellas resistencias que comentábamos hace poco. Esta misma mañana hemos tenido un panel aquí con la intervención del presidente de nuestra región, etcétera, en el cual se hablaba de la transición energética, ¿no? De la transición energética. Y ves cómo sigue habiendo muchas resistencias, por ejemplo, en las zonas ganaderas, pues a la implantación de aerogeneradores. Bueno, si la administración exige un certificado verde, que los orígenes de sus suministros de energía sean libres de emisiones de CO2 y tal, pues bueno, pues eso incentivará también al ponerlo. Por lo tanto, como consume. Y luego, cuando establece concursos públicos, si tú en un concurso público, a la hora de valorar la oferta, no solo te estás atento al precio o a la calidad, sino que además le das un valor real, un valor decisivo, relevante a los aspectos relacionados con la circularidad, como por ejemplo la utilización de materia reciclada o que establezcas un sistema de aprovechamiento y valorización, etcétera, de manera que implementar esa circularidad sea de verdad uno de los elementos que decidan el resultado del concurso, estaremos así impulsando que las empresas lo hagan. Si no lo hacemos, pues seguramente no vamos por el buen camino. ¿Por qué? Porque si nos tenemos solo a precio, evidentemente estos sistemas lineales tradicionales que les tenemos muy contrastados, pues seguramente nos permitan ir a veces, o seguramente en muchas ocasiones nos van a permitir ir a un precio más bajo. Y si al final, por ir a menor precio, acaban quedándose con el concurso público, pues se está produciendo una desincentivación real. Y esto es lo que quería ser mi presentación. Lo he hecho rápidamente y intentando ajustarme con rigor a estos 10 minutos que me habían sido concedidos, y quedo a disposición de todos los participantes para participar luego y atender las preguntas o cuestiones que me quieran realizar. Muchas gracias. Le agradecemos, Martín Silván, por su exposición. Bueno, hemos conocido la experiencia extranjera en torno al desarrollo de la economía circular.
Sin embargo, en Chile también contamos con compañías que han avanzado en fomentar el desarrollo de este tema en la industria. Para conocer la experiencia local, le pedimos al señor Diego Pavés, superintendente de Contratos y Suministro de compañía minera Doña Inés de Coyahuasi, que nos cuente sobre las políticas y estrategias que están implementando en la compañía para avanzar en el desarrollo de la economía circular en la región de Tarapacá. Le recordamos que tiene 10 minutos para su exposición. Adelante, don Diego. Muchas gracias, Natalia, y gracias a la Asociación de Industriales de Antofagasta por la invitación. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. Quiero partir contándoles lo que es Collahuasi. Nosotros somos la segunda minera más grande del mundo en producción de cobre. Somos una empresa regional y que nos proyectamos en el largo plazo en Tarapacá. Operamos a más de 4.000 metros de altura, tenemos recursos para más de 50 años, trabajamos con alrededor de 5.000 trabajadores y tenemos un impacto en la economía chilena que es importante, pero que a nivel regional es muy, muy importante. Nosotros representamos a datos del año 2020 aproximadamente el 50% del PIB de Tarapacá. Nuestra compañía lleva operando un poquito más de 20 años y tras algunos problemas operacionales que tuvimos en el año 2012, la nueva administración se propuso primero estabilizar la operación, luego optimizarla, para recién ahí proyectar el crecimiento. Y afortunadamente nos ha ido bien, estamos en la etapa de optimización y proyectando el crecimiento, y ese crecimiento sin duda requiere ser muy sustentable. Nuestra compañía se administra bajo el ciclo de gestión de riesgo. Esto del ciclo de gestión de riesgo es una adaptación del ciclo de Deming, que lo que busca es tratar de ir reduciendo la intensidad de nuestros procesos y de esa manera ir agregando. Este es un modelo de gestión que nos ha funcionado muy bien. Y los resultados se ilustran de manera bien clara en esta lámina. A la medida que hemos ido reduciendo nuestra incidentabilidad, nuestros índices de seguridad han ido bajando. Creemos que estamos a niveles líderes en la industria. Y la producción, y los costos operacionales han ido de la mano y han mostrado resultados realmente espectaculares. Como les contaba antes, somos una empresa de Tarapacá y tenemos una fuerte relación con la región. Tenemos una fundación que ayuda en la educación de la zona. Hemos estado apoyando a proveedores locales primero tras el estallido, después con la pandemia del COVID, de manera muy decidida. Y nuestro aporte es bien significativo. En los últimos 3 años hemos tenido contratos con proveedores locales por más de 1.300 millones de dólares, impactando anualmente a más de 450 proveedores locales. Hemos implementado algunas iniciativas. Nosotros le pagamos a 14 días a todos los proveedores que son de la región y a las pymes nacionales. Y cambiamos también lo que son las boletas de garantía por una póliza de garantía, que es una forma de fomentar y de facilitar la operación con nosotros. Un poco en línea con lo que comentaba Martín, hace 2 años nosotros fuimos la primera empresa minera que se decidió por firmar un contrato de suministro de energía limpia. Esto pese a que era un poquito más caro, pero tomamos la decisión y esto ha ido empujando el desarrollo de la energía renovable. Y hoy en día creemos que la economía circular nos puede ayudar a hacer que nuestro proceso sea más productivo, que podamos contribuir con el medio ambiente y sobre todo que podamos ayudar al desarrollo regional. Algunos ya lo han mencionado acá, pero nosotros establecimos 5 R para catalogar todos nuestros procesos según el nivel de circularidad, en donde al costado izquierdo están
soluciones más óptimas y asociados al rechazo del consumo, y al costado derecho está lo que es el reciclaje, que mencionaba también Andrés, que es como el desde al cual debiéramos aspirar. Tenemos algunas iniciativas que hemos estado trabajando y sobre las cuales no puedo detener mucho por el poco tiempo que tenemos, pero quiero mostrarles lo que estamos haciendo en Collahuasi, que insisto, está bien en línea con lo que decía Martín. En nuestros procesos anteriores, nosotros le dábamos a los procesos de compra y Al parecer estamos teniendo un problema técnico. Vamos a dar unos minutos para que se incorpore nuevamente la señal de Diego Páez. Ya estamos contigo, Diego, nuevamente. Sí, mis disculpas, voy a volver a proyectar. No se preocupe, adelante. Sí, creo que queda acá, ¿no? ¿Me alcanzaron a...? ¿Sí? Exactamente, en esa diapositiva. Impecable. Bueno, entonces, la transición que estamos haciendo nosotros es que estamos incorporando tanto en nuestras compras como en nuestros servicios un peso de 20% al atributo de la circularidad. Esto es un esfuerzo importante, muy material, y que ya estamos empezando a notar cómo genera cambio. Este 20% se compone de 3 patitas. Hay una pata que es la circularidad propiamente tal, en donde nosotros en nuestros contratos y en las compras que hacemos evaluamos si es que las soluciones que nos están dando los proveedores son más o menos circulares, premiando obviamente a las soluciones que nos permiten rechazar el consumo por sobre aquellas que nos dan una alternativa de reciclaje. Otro 8% se lo estamos dando a las empresas locales. Nosotros estamos favoreciendo a las empresas que son locales o a las empresas que se instalan en la región, a las empresas que contratan mano de obra local y que compran insumos locales. Y por último le estamos dando un 4% de peso a las soluciones que reducen las emisiones de CO2 y de residuos. Como dije anteriormente, este 20% es un número importante, muy material, y que nos hace discriminar entre distintas alternativas, haciendo que ganen las soluciones más circulares, con más industrialización regional, y que cuentan con menores emisiones y generaciones de residuos. Para ir terminando, creo que como país estamos en un momento muy importante. El futuro creemos que tiene que ver con toda esta electromovilidad, va a impactar a los distintos commodities, y afortunadamente el cobre, que es lo que muestra esta lámina, es uno de los commodities que mejor se va a comportar respecto a todas estas soluciones de energía eléctrica, transportes, edificios e industria. Quiero terminar diciendo que creemos en Collahuasi que el futuro va a ser más circular y que la economía va a requerir más cobre, que tenemos la suerte en Chile de contar con una baja competitiva para producir el cobre. Debemos avanzar también hacia una producción de cobre más sustentable. Y creemos que la manera en que estamos integrando la circularidad en nuestros procesos genera incentivos directos y muy materiales para mejorar la eficiencia de nuestros procesos, aumentar la productividad, fomentar la innovación, atraer inversión a la región y contribuir al desarrollo de la industria local.
Todo esto muy en línea con la última parte de nuestro propósito, que es que queremos construir una sociedad mejor. No sé cómo anduve con el tiempo, Natalia, anduve ahí corriendo, pero creo que pero anduvimos bien. Agradecerle la interesante exposición, Diego Pávez, y con ella entonces finalizamos nuestra sección de exposiciones individuales. Muy bien, entonces ahora los invitamos a presenciar nuestro panel de conversación, con importantes representantes regionales e internacionales de la industria y la academia. Le damos la bienvenida entonces a la señora Beatriz Malagón, directora de la fábrica Mataporquera del Grupo Cementos Portland Valderrivas de España, al señor Ivo Ibisevic, gerente de medio ambiente de la empresa Resinat Limitada, y a la señora María José Riquelme, consultora de negocios de Atamostec. Nos acompañará además como conductora y moderadora de este panel a la señora Marlene Sánchez, directora ejecutiva del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Católica del Norte. Le recordamos a Marlene y a cada uno de los panelistas activar sus micrófonos al momento de intervenir. De acuerdo a la estructura de este panel, cada integrante tendrá 3 minutos iniciales para hacer su comentario respecto al tema que hoy nos convoca y las exposiciones presentadas recientemente. Posteriormente, nuestra moderadora procederá a formular preguntas y seleccionar consultas de la misma audiencia. Y para ello, el público presente podrá escribir sus consultas en la sección preguntas y respuestas. Recordamos que nuestro evento estima su finalización a las 12:30 horas. Adelante, Marlene. Gracias, Natalia. Gracias a la Asociación de Industriales por este esfuerzo que como gremio regional los pone en un nivel de liderazgo a nivel del país muy importante. Hemos podido apreciar durante la mañana cómo desde diferentes miradas todos estamos apuntando, en definitiva, ¿no?, a mejorar la calidad de vida de quienes a todos nos importan, ¿no?, que son nuestras familias, los trabajadores, los industriales, todos los que habitamos la macrozona norte de Chile en particular. Quiero ser súper ordenada en esta moderación, pero debo confesar a la audiencia que es la primera vez que voy a moderar, así que todo el apoyo de Camilo y de la Natalia si es que me llego a pasar. Quiero partir esta moderación diciendo de que lo que estamos tratando hoy día en el marco, ¿cierto?, de la sociedad del conocimiento, esta sociedad cada vez más tecnológica, tiene mucho que ver con parte, o si no todo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿no? O sea, ¿qué duda cabe que el principio de energía asequible, ciudades y comunidades sostenibles, acción climática, vida de los ecosistemas terrestres, ya no son temas de conversación de las élites, sino que son temas de conversación multinivel, ¿no? Es cosa de solo salir a la calle y darnos cuenta que estos temas cada vez más son apropiados por todos los que habitamos como simples ciudadanos, ¿cierto?, de una región tan relevante como la nuestra. Desde esa perspectiva, yo, Raya para la Suma, después de haber escuchado a todos los expositores, yo diría que dentro de los tips que resaltan, ¿cierto?, para poder abordar este tema de economía circular, que entre paréntesis no es más que una forma, un modelamiento de producir y consumir de manera virtuosa, y que si uno echa la memoria para atrás, hasta se puede recordar que estos temas de consumir y producir virtuosamente, esto ha sido tratado en diferentes niveles, en diferentes formas de sociedad que nos hemos ido dando. No más que ahora, obviamente, le hemos puesto un formato, le hemos puesto tecnología y pareciera ser una palanca elemental para el desarrollo industrial. Elementos como la rentabilidad del negocio, cuando hablamos de este modelo de producción y consumo, elementos como la falta o el exceso, de repente que nos decía Martín, en normativa legal, ¿no?, para propiciar y facilitar estos procesos, elementos que vi que trataron y que quizás Coyahuasi sí lo puntualizó, que tiene que ver con la formación de capital humano, ¿no?, que se hace en el marco de estos procesos de economía circular, y los incentivos público-privados para que los ecosistemas y las estructuras productivas regionales se vean beneficiadas. Creo que son elementos claves que hoy día, gracias a nuestros expositores, pudimos adentrarnos. Alguien decía en el chat, oye, dejen las presentaciones. Sí, dejen las presentaciones porque hay que volver a revisarlas y revisar. Entonces, quiero hacer una pregunta inicial a quienes hoy día nos acompañan, a Ivo, a María José, a Beatriz.
si tuvieran ellos que, de alguna manera, desde sus experiencias, ¿no? Relevar estos elementos u otros para futuras políticas regionales en materia de economía circular, porque ese es un elemento, la territorialidad. ¿Qué elementos ustedes desde su experiencia, ustedes resaltarían a la hora de aconsejar a estas nuevas autoridades que hoy día tenemos, ¿cierto?, en materia de economía circular para aplicar en la región de Antofagasta? Quiero, por favor, primero partir con el único hombre del panel, ¿cierto? Con Ivo, le vamos a dar el pase a Ivo para que nos cuente, y de ahí les voy dando la palabra a María José y a Beatriz. Ivo, ¿qué elementos sugieres tú o qué cosas crees que deberíamos considerar? Sí, Marlene, mira, con nuestra experiencia, la empresa Resimat está enfocada principalmente al reciclaje de baterías de vehículos. O sea, nosotros reciclamos casi el 90% de las baterías de Chile, de las que se generan. Y un tema muy relevante que está asociado, digamos, a toda la iniciativa que se inicia con OCDE, ¿no es cierto? Después la sigue la ley REP, la 20.920. Hoy día, ¿no es cierto?, también estamos hablando de economía circular. Y lo que más importante considero yo es que el Estado, ¿no es cierto?, sean unos actores principales, porque hoy día casi todas las empresas de reciclaje que existen en Chile están en manos de privados. Y creo que es muy importante que existan normativas asociadas a esto, al tema de reciclaje, también que existan, como existe una necesidad de como que el Estado tiene que ser un ente importante de participar en las empresas que van a hacer reciclaje, y también esto hace un incentivo, incentivar a que se generen empresas de este tipo. Entonces yo creo que es uno de los puntos muy importantes, el tema normativo asociado a esto y la participación, que sean alianzas público-privadas, más que nada que solamente empresas independientes, empresas de privados que trabajen en este tema de reciclaje. Perfecto. María José, algo que aportar desde la mirada de Atamostec, ¿no? Ustedes han llevado un trabajo bien interesante de hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué elementos crees tú que deberíamos considerar a la hora de hacer políticas públicas regionales que propicien la economía circular? Gracias, Marlene, y gracias a todos por la instancia. Primero que todo, decir que nosotros, en conjunto con la Universidad de Antofagasta y el Centro Tecnológico de Economía Circular, de donde es Andrés, y el Centro de Energía de la Universidad de Antofagasta, ganamos recientemente un bien público de segunda vía de paneles fotovoltaicos. Este proyecto nosotros lo veníamos trabajando hace más de un año y medio, en conjunto con el Estado, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Energía, etcétera. Con la industria, en particular, el aliado más importante que hemos tenido hasta ahora es Enel, y conversando con centros de investigación acerca de cómo hacer posible la segunda vida. Y hablamos de segunda vida porque no hablamos de desechos, hablamos de que todo lo que se deja de consumir o todo lo que queda después de un ciclo productivo se transforma inmediatamente en un bien de producción. Entonces, ¿de qué manera solucionamos desde el pilar del conocimiento, el que yo llamo también de cultura, ¿no? Porque tú hablabas acerca de cómo consumimos, de cómo producimos, cuáles barreras existen en este acto de consumir. Piensen ustedes en las ferias, que esa es otra área que me interesa mucho a nivel personal, el alimento. De qué manera dejamos de pensar que aquello que queda es un desecho y se transforma en un nuevo alimento, por ejemplo. Hablaba mucho de la generación de nuevos negocios. Cuando tú ya lo tomas el desecho y lo pasas a un ciclo productivo, inmediatamente tú estás pensando en nuevos negocios, en nuevas industrias, en actividades comerciales, financieras y económicas interesantes para el desarrollo social. Entonces, al tomarlo desde esa perspectiva, empiezas a pensar en ciertos desafíos. Tú dices,
¿Qué hacemos? Porque el panel, fíjate que los paneles fotovoltaicos están considerados como materiales peligrosos. Eso hace que cualquier handling de estos paneles se te va a encarecer mucho. Entonces tengo que trabajar con las autoridades para poder decir qué es lo que necesitamos para poder bajar los costos de la segunda vía de los paneles fotovoltaicos. Entonces tienes que sentar a la mesa a las personas que tengan el conocimiento, personas expertas en materiales, en ciclos productivos, en desarrollos de maquinaria, hacer más eficientes los procesos productivos posteriores, etcétera. Gente que pueda ir pensando y modelando estos nuevos negocios y otras personas que puedan ir generando, abriéndote estas barreras jurídicas, barreras culturales, barreras incluso en temas, creo que lo decía Martín, ¿no? De la seguridad regulatoria a nivel un poco más global, que tiene mucho que ver con la bancabilidad de nuevos proyectos. Y yo creo que eso va a ser súper importante a partir de este bien público que vamos a generar, a implementar en Antofagasta a partir del 2022. Nosotros ideamos la fórmula de trabajar en mesas de trabajo, donde se aborden todos estos pilares de una manera conjunta y trabajando durante un año completo con todos los actores a lo largo de las nuevas cadenas de valores posibles que puedan surgir de esta industria. Tanto recicladores, reutilizadores, gente de la construcción, porque estos paneles pueden ser a lo mejor reinstalados porque generan energía, pero también reutilizados como material de la construcción de manera más directa, de manera más barata, etc. Eso yo creo que es lo importante, como entender el multi-stakeholders, todos los actores que están involucrados. Yo decía, María José, que yo agradezco a la IA que esté nuevamente liderando temas de proyección en un momento complejo. O sea, estamos a días de una nueva elección, ¿cierto?, de los destinos de nuestro país. Estamos a pocos meses de que han asumido nuevas autoridades a nivel de los territorios. Sabemos que el próximo año en cada región se van a instalar como comités asesores los comités de ciencia, comités asesores, digamos, a nivel de los gobiernos regionales. Y tenemos una ciudadanía de la cual obviamente todos somos parte, cada vez más informados gracias a estos aparatitos, bien o mal informados. Entonces, nuevamente, lo que tú nos pones, este tema de conversar, la conversación nunca se agota, por eso nuevamente no pierdo la oportunidad de agradecer a la IA que lidere este tipo de conversaciones que, por Dios, que no hace falta pensar un poquito más allá y mirar más arribita el bosque, no tan metido, digamos, en la contingencia. Bueno, Beatriz, tú traes otra experiencia, tú tienes una experiencia ya más productiva, que sin duda obedece a normas y a culturas diferentes, pero así todo se aplica, yo creo, la pregunta para ti, en el sentido de que nosotros como país, como digo, estamos sufriendo grandes transformaciones, entonces quizás estamos a punto o estamos en el momento preciso de captar quizás algunos buenos consejos o experiencias. ¿Qué opinas, Beatriz? ¿Qué nos puedes aportar en ese sentido? Pues mira, nuestra experiencia, nosotros tenemos una fábrica de cemento con una producción más o menos de 1 millón de toneladas y llevamos trabajando en economía circular pues desde hace más o menos 15 años. Y es verdad que era lo que comentaba antes Martín, porque el marco regulatorio de España en aquel entonces era muy poco claro y bueno, pues no había muchas reglamentaciones sobre el tema este de la economía circular, el uso de residuos como combustibles, que en nuestro caso fue por donde empezamos primero, etcétera. Pero sí que se ha visto que en el desarrollo del Pacto Verde desde Europa y antes de ello de toda la reglamentación que nos ha venido desde Europa, sí que se ha ido dando esa importancia a la lucha contra el cambio climático a través de la potenciación de la economía circular. Entonces nosotros como una visión clave es precisamente el tema de cómo el Estado, cómo los gobiernos regionales pues eso, articulan o fomentan esta economía circular. Porque es verdad que nosotros comenzamos con un permiso para valorizar, o sea, para sustituir carbón por disolventes, mezclas de pinturas, etcétera, en el año 2006.
Y ahí hubo muchísima oposición porque precisamente no había un marco regulatorio claro, aunque realmente medioambiental y desde el punto de vista de la emisión de CO2 era mucho mejor. Entonces sí que a lo largo de estos años se ha ido viendo que la administración, en nuestro caso el Gobierno de Cantabria, pues ha ido autorizándonos cada vez mayor porcentaje de sustitución, pero también esto va a la par de que nosotros hemos estado controlando continuamente las emisiones atmosféricas que vienen asociadas a esa combustión y a ser muy transparentes en todo. Entonces, cuando yo creo que creas esa relación de confianza, que muchas veces es lo que decía María José, en grupos de trabajo, en mesas, en visitas a la fábrica, en enseñar todo, en comentar los problemas que tenemos, entonces es cuando se genera esa posibilidad del crecimiento hacia este tema de economía circular. Nosotros ahora estamos en un 71% de sustitución de carbón o de combustibles fósiles en nuestro horno de clínker por residuos y realmente es que estamos muy satisfechos de contarlo porque estamos contribuyendo a un mejor mundo. Es decir, que dentro de la gestión jerarquizada de los residuos es verdad que primero está reciclar, primero está reutilizar, luego reciclar, pero el coprocesado, es decir, que un cierto sector pueda utilizar materiales de desecho que puedan ir a vertedero o que puedan ir incluso a incineradora, como es el caso de los residuos líquidos peligrosos que nosotros utilizamos, y que eso se pueda evitar llevándolo a un proceso que, si no fuese así, tendría que usar carbón. Pues imaginar, nosotros ya en los últimos 15 años hemos ahorrado 220.000 toneladas de CO2 y 170.000 toneladas de carbón. Es decir, que a poco que hagamos en una fábrica, que nuestra fábrica es una bastante pequeña, pues sí que hay un impacto muy grande en la sociedad. Entonces, sobre todo, el tema de crear lazos de colaboración entre empresa y administración y sobre todo también incluso entre los propios empresarios. Nosotros tenemos el círculo, como lo ha comentado Martín, de la COE, pero es muy importante crear grupos de trabajo para saber, oye, en el territorio, qué residuos hay, dónde se generan, qué características tienen, cómo los puedo utilizar, a qué distancia están, cuánto me va a costar, porque obviamente aquí también hay una rentabilidad económica que tienes que demostrar. Y con todo ello, pues eso, nosotros estamos avanzando para disminuir primero el factor de emisiones de CO2, que en nuestro caso es bastante importante por tener un horno de combustión, y segundo, pues contribuyendo a esa economía circular como lucha contra el cambio climático. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. De hecho, yo anoté cuando Martín habló de este catálogo de subproductos y productos, es como también darle una vuelta a lo que hoy día hablamos también de los pasivos ambientales, de los desechos industriales, quizás lo que es desecho para uno, en realidad es un insumo para otro, pero ¿cómo lo sabemos si no sabemos dónde está, cuál es su calidad? Un poco también lo que va a aportar María José desde Atamostec, de revisar, ¿cierto?, la durabilidad o la reutilización de estos paneles solares. Creo que eso es súper importante. Alguna vez, no sé si el Fernando de la IA o Don Luca, alguna vez conversamos esto de saber qué proveedores teníamos en el territorio, cuáles eran sus capacidades, pensando siempre en la producción nueva, ¿no? Pero no pensando en el desecho. Quizás lo que tú nos dices también es una buena idea para poder llevar adelante. Bueno, han llegado algunas consultas. Les doy las gracias infinitas porque en esta moderación me hace más fácil la vida. Y lo lanzo así al trío de panelistas que se sienta provocado a contestar. Dice Jorge Cáceres, dice, me pareció muy interesante la posibilidad de abrir un poder de compra de material reciclable para los pequeños proveedores. ¿Es posible, dice, abrir este mercado para incentivar la economía circular? No sé ahí si alguno, Ivo, María José o Beatriz, ¿quién quiere contestar? Dice, ¿es posible abrir este mercado para incentivar la economía circular? ¿Quién nos da una respuesta? Nosotros, por ejemplo, si me refiero a la experiencia que tenemos desde la fábrica, sí que es verdad que tenemos ciertos residuos controlados a nivel de nuestro grupo empresarial. Nosotros somos 6 fábricas de cemento y es verdad que tenemos ciertas generaciones de residuos que tenemos totalmente controlados y sabemos pues qué cantidad tienen, qué características, y entonces en función de las necesidades se reparten. Es verdad que aquí en nuestro territorio todavía sería muy bueno también como una mejora para el futuro llegar a esos mercados que se puedan compartir con empresas, con pymes que llamamos aquí. Sí. Ivo, ¿ibas a comentar algo? ¿Tú estás Sí, en esta Marlene, línea? mira,
nosotros como empresa Resimat, y tomando un poco lo que inició Andrés, nosotros partimos hace 20 años vendiendo un producto. Y luego este producto, que son ánodos de plomo, que funcionan en las naves electrowinning, se genera, después de su operación de 5 o 6 años, se genera un residuo peligroso, ¿ya? Y este residuo peligroso se convierte, ¿no es cierto?, en un ánodo de plomo peligroso y borra anódica peligrosa. Y ahí nosotros hicimos esta transformación de nuestro negocio para poder dar la disposición final adecuada a estos residuos peligrosos, porque se generaron como pasivos ambientales, ¿ya? Y aquí obviamente pueden intervenir varias empresas, ¿no es cierto?, en el tema de recolección, en el tema de poder ver la opción de negocio para que pueda llegar todos estos residuos a las empresas adecuadas, ¿ya? Por otro lado, el año 2017 aproximadamente, después nosotros cambiamos nuestros temas de negocios. ¿Por qué? Porque también vimos un problema, se visualizó el problema de las baterías. Todos nosotros en Chile, al tener un vehículo, generamos un problema. Después de 2 o 3 años, nuestra batería deja de ser útil, ¿no es cierto? Y se genera, y somos generadores de residuos peligrosos. Entonces también vimos la opción de poder incorporarlo en este modelo de negocio, ¿no es cierto?, y intervenir en el reciclaje de estas baterías. Nosotros hoy día reciclamos alrededor de casi el 90% de las baterías que se generan en Chile. Y aquí también existen muchas empresas que pueden participar en la recolección, en el inicio, porque la primera parte ojalá evitar el residuo, pero como ya no se evitó, se generó, pueden existir varios actores en el tema de trabajar, ¿no es cierto?, con las municipalidades, estos puntos verdes, y poder hacer recolección del material, y luego nosotros, ¿no es cierto?, nos encargamos de hacer reciclaje. Nosotros separamos los componentes de las baterías, que es el plomo, el ácido, el plástico. El plomo se genera un plomo metálico para la fabricación de nuevas baterías. Por otro lado, también fabricación de ánodos. El plástico se recicla también para usar otro tipo de componente. El ácido se neutraliza y se obtiene agua industrial para los procesos. Entonces aquí, como somos todos generadores, podemos participar en todas las líneas de recolección y reciclaje. Sí, yo siento que también nos falta acá a nivel de la región, y desde ya les digo que como fundación muy disponible a hacerlo y apoyar a las pymes en general. Hay que hincarle más el diente, y perdonen lo coloquial, a la ley REP. Yo creo que hay que escudriñar un poquito más los reglamentos que están saliendo, ¿no?, de la ley REP, donde, como nos cuenta Ivo, pueden haber oportunidades, porque claro, yo me puedo poner a hacer muchas posibilidades de recuperación, pero si no es rentable, hasta ahí llegó el negocio. Entonces, creo que hay que todavía escudriñar un poquito más en esa norma, como nos decía Beatriz. Para ellos, claro, habían espacios de vacío donde no había norma, luego se crea la norma, y eso a ellos les ha permitido en el tiempo, además, tener una actividad altamente rentable. Entonces, ahora hay otra pregunta abierta para el panel, que dice, que de Arnoldo Gutiérrez, dice: ¿qué papel desempeñarán las comunidades en materia de economía circular? Ahí me gustaría partir por María José, ella que tiene ahí una carta GAN de trabajo bastante participativa en las comunidades en específico. ¿Cómo van a participar las comunidades, por ejemplo, en tu proyecto, María José? A ver, las comunidades locales, como asentamientos humanos y productivos, son beneficiarios de la economía circular, pero a la vez vemos que tienen un papel súper importante en el diseño de aquello que se va a definir como economía circular. Acá no existen como economistas circulares, ¿no? No hay como un tratado al que tú vas y tú, sino que estamos aprendiendo en función de sectores industriales. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer este catastro, ¿no?, de nuevos bienes a partir del desecho o del fin de la vida útil de un producto, yo creo que ahí hay un papel súper importante en que puedan participar en el como diseño, en el levantamiento de la información de cuáles son los dolores, los problemas y todo lo que ellas ven, y a la vez
En el caso específico de los módulos fotovoltaicos de este proyecto en particular, son las necesidades energéticas. Cuando nosotros hablamos de segunda vida, incorporamos toda la línea que está previo al reciclaje. Es decir, de qué manera nosotros vamos a transformar esto en un nuevo producto antes del reciclaje, que sabemos que es caro, requiere, en el caso de los módulos fotovoltaicos, una cantidad de módulos que se deben reciclar X, que no vamos a llegar aún a esto hasta, no sé, el 2050 o incluso más. Y por ende todavía tenemos el problema de estos módulos y de qué manera nosotros vamos a recuperarlos para entregarlos y poder generar un producto barato para las pymes, un poco haciendo el link con la pregunta anterior, es decir, las pymes instaladores, operadores y mantenedores de fotovoltaicos van a tener acceso a estos productos fotovoltaicos de menor valor. Luego también nuevos productos para las comunidades que van a poder acceder a la energía solar fotovoltaica, quizás de manera gratuita, financiando estos proyectos a través de la ley REP, como parte de la política de responsabilidad social empresarial, etc. Sí. No sé si Ivo o Beatriz quieren argumentar algo más sobre esta pregunta que nos hacían, ¿cierto? De cómo las comunidades se insertan en cuál va a ser el papel quizás más específico de la comunidad en este tema de economía circular, porque hasta el minuto lo hemos visto desde la experiencia empresarial, ¿cierto? De los beneficios que trae el modelo productivo, pero ¿cómo ustedes lo ven a nivel ya más de comunidad, el rol? Hombre, yo creo que sí que es importante porque, a ver, la comunidad tiene que creer y tiene que crear esa cultura de economía circular. Entonces yo creo que más que menos ya nos va calando el mensaje de que tenemos un único planeta, de que tenemos que hacer acciones por preservarlo. Estamos viendo cómo el cambio climático es una realidad ya innegable. Entonces muchas veces el hecho de que nosotros como generadores de residuos podamos llegar a un punto limpio, depositar los residuos en un sitio para que luego empresas, bueno, con lo que ha comentado María José, se puedan, digamos, capturar esos residuos y hacer los tratamientos y destinos adecuados, pues es ideal. Entonces, yo creo que en la comunidad lo que hay que hablar es mucho de economía circular y de las ventajas para todos, para nuestra generación, para nuestras futuras generaciones, de esa circularidad. Exacto, exacto. Ivo, ya estamos cerrando nuestro panel, si te quieres referir a la pregunta o algo más. Sí, muy breve. Creo que lo más importante de la comunidad es una comunidad informada. Y lo importante es la educación, ¿no es cierto? Si bien tú mencionabas que existe la comunicación, pero lo importante es que sea una comunicación bien informada y también comunidad educada al respecto. O sea, que lo que es reciclaje, porque mucha gente dice, ah, bueno, yo reciclo, pesco un cartón y lo llevo a un basurero. Reciclaje es, ¿no es cierto?, transformar un producto, no sé, o sea, un residuo, principalmente un nuevo producto, y eso es lo importante. Y aquí el tema de lo que es el reciclaje, obviamente, corta la cadena de energía, ¿no es cierto?, y de CO2. El reciclaje siempre va a generar menos emisiones de CO2 o de cualquier tipo de emisión de gases, y también hay un menor consumo de energía y una reducción de residuos, a no ser que venga de la cadena primaria, ¿no es cierto?, de la producción primaria de algo, de algún producto, a diferencia de lo que es el reciclaje. Pero respecto a la pregunta, es una comunidad informada, o sea, educar mucho. Sí. Bueno, quedó una pregunta más que de alguna manera María José la contestó, pero igual se la vamos a mandar, ¿cierto? De María Meri, que está haciendo su trabajo de tesis doctoral. Y hay una también de Alfonso. No sé, Natalia, si puedo hacer esas dos preguntas o cerramos hasta acá, porque estamos en el horario, quiero ser respetuosa del horario. Que se puedan ajustar a 1 minuto en la respuesta, cada uno. Perfecto. Entonces, la de María Meri, que iba hacia María José, María, yo siento que está de alguna manera resuelta la pregunta que tú hacías, así que por lo mismo me voy a saltar a la siguiente de Alfonso. Alfonso Sánchez dice, hace unos días vimos en la TV cómo una empresa recolectora mezclaba elementos que la gente separaba y llevaba personalmente a los puntos de recolección, y finalmente provocó desazón y decepción en el público.
¿Alguien sabe qué parte de la estructura falló ahí? ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Se requieren nuevas leyes? Ahí Alfonso, quedé marcando ocupado, no vi esa noticia. No sé si alguien la vio de los panelistas, vio, no sé. No, yo no, Yo porque no la bueno, vi. obviamente Sí. Yo creo que lo que se refiere es que en el fondo cuando uno hace todo el esfuerzo por separar los elementos de los distintos botes de basura, por ejemplo, hace el esfuerzo de llevar los materiales electrónicos a no sé dónde, y llegan y lo meten todo después a un basural. Como, si voy a contestar lo que yo creo y lo que yo veo desde mi expertise, la experiencia es que básicamente no hay un mercado. Eh, Alguien lo decía, creo que era André, y creo que se fue repitiendo hacia abajo, ¿no? O sea, esto tiene que funcionar sin subsidios, esto tiene que tener una salida a estos nuevos bienes que se separaron, que se reciclaron, que van a hacer, que ya se hizo ese esfuerzo, el primer esfuerzo, falta lo que viene después, que es de qué manera transformamos esos desechos, residuos que fueron separados, digamos, básicamente, no hubo más, de vuelta a la cadena productiva. Y eso es una generación, es un problema súper complejo. Y estaba hablando con municipalidades que tienen el mismo problema. Llevan, por ejemplo, en los desechos de las ferias, tú tienes distintos elementos que cuando tú tratas de separarlos, en el fondo después llegan todos al mismo camión de basura. Y sabemos que son alimentos. O sea, yo creo que falla ahí, en la generación de un negocio. Sí, es que el tema es el mercado, o sea, yo ponte tú, y perdonen que me explaye en esto, pero no puede ser parte de una especie como de filantropía o alguien dijo de la responsabilidad social empresarial, yo creo que ya esa etapa se pasó. Este es un tema de negocios, o sea, yo valoro mucho lo que Diego nos contaba, ¿cierto? Que a la hora de las licitaciones y contratos, ellos, qué bueno que le hayan entregado, me imagino el rollo financiero, económico que significó para la compañía, ¿cierto? Abrir esos porcentajes, pero en buena hora que lo hicieron. Ojalá más compañías eso lo vayan replicando, porque finalmente para la pyme también tiene que ser un buen negocio, este tema de la economía circular. O sea, Andrés decía, esto lo tenemos que hacer por convicción. Claro, ¿quién más convencido que el dueño de una empresa para meterse en estos temas? Pero también por un tema de competitividad. Entonces, la competitividad evidentemente tiene atributos y dentro de esos atributos está el que sean buenos negocios. O sea, entonces, eso está faltando y yo creo que ahí en el Centro de Economía Circular que Andrés nos contaba, ¿cierto? Que hay metodología, etcétera. Creo que hay una tremenda tarea para ese Centro de Economía Circular a trabajar a nivel del mercado, de cómo abrir estas oportunidades de mercado a partir de estos preceptos que están muy bien descritos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y que después de la pandemia, lo ha dicho la ONU hasta el cansancio, todos estos objetivos se aceleraron en 5, en 10 años. O sea, todo el mundo está poniéndole el acelerador a estas materias. Entonces, creo que nos quedan muchos desafíos. La buena noticia que compartirán muchos de ustedes es que en la región tenemos las capacidades de investigación, de transferencia, de análisis, y lo único que está faltando o que tenemos que fortalecer, creo yo, es un poco lo que la IA nos está invitando junto con el Mercurio, ¿cierto? Junto con los organizadores de este evento, a conversar más, a profundizar más, a tomar alianza, pero por sobre todo a tomar medidas concretas. O sea, yo creo que alguien dijo también dentro de las exposiciones de acciones súper concretas que movilicen tanto a los ciudadanos, a los empresarios de diferentes tamaños, a los centros de conocimiento, porque este es un sistema que tiene que compartir visión y que tiene que compartir procedimientos. Así que junto con eso, doy cerrando ya, Natalia, el panel. Quiero agradecer a quienes hoy día nos acompañaron en el panel. Me hicieron muy fácil la tarea de moderador, también a quienes hicieron las preguntas. Gracias. Y espero volver a verlos pronto. En lo presencial no saben cuánto se extraña ver a muchos de ustedes que ahora estoy mirando por la pantalla. Así que un besito y muchas gracias por la invitación a todos los organizadores. Cumplí el tiempo. Muchas gracias, Marlene. Agradecerle también a los panelistas y expositores. Con el cierre de nuestro panel de conversación, finalizamos nuestro seminario Economía Circular, Futuro Industrial y Productivo para la región de Antofagasta. En nombre de la Asociación de Industriales de Antofagasta, el Mercurio de Antofagasta y Fundación Empresarial Eurochile, agradecemos
a los expositores, panelistas y al público presente, y les invitamos a estar atentos a nuestros próximos encuentros. Tengan ustedes un gran saludo, muy buenas tardes en Chile y en España. Nos vemos.